Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches con todos los compañeros. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de estas actividades. Bueno, señores y señores, un gusto poder iniciar esta nueva etapa de actividades. Estamos ya iniciando a partir de este momento la unidad número 2 de este proceso educativo. Ustedes habrán visto, si ustedes de pronto ya han revisado su plataforma, su aula virtual, ustedes podrán haberse dado cuenta que yo ya califiqué las tareas que ustedes han enviado. Si tienen alguna inquietud, si tienen algún reclamo, lo pueden hacer, pero obviamente el día de mañana, y de aquí el día de mañana a partir de las 9 de la mañana, encantado de la vida, estaré dándole soporte en relación a alguna inquietud, alguna duda que ustedes tengan en función de su tarea, o de sus tareas, de las calificaciones que han recibido. Así es que, por favor, tengan un momentito. Ya listo. Entonces, les había dicho que ya se encuentran asignadas las calificaciones a cada una de las tareas de las materias que ustedes reciben conmigo, así que pueden seguir revisando. De hecho, les felicito a cada uno de ustedes, unas tareas bastante buenas, tareas bastante estructurales, eh, son tareas sumamente buenas. Hasta aquí espero que ustedes no desmayen, sigan adelante, más bien sigan mejorando un poco más, sigan revisando, sigan cumpliendo con todos los requerimientos que se les solicita. De los niveles que he recibido hasta aquí son uno de los paralelos que menos dificultades, menos problemas han determinado el momento de calificar. Son tareas bastante buenas que ustedes han presentado durante esta primera unidad. Espero que les vaya súper bien en el resto de actividades. No desmayen, más bien sigan adelante. Recuerden que este proceso educativo, desde el inicio, el puntaje que ustedes vayan acumulando, al final a ustedes les sirve mucho para el proceso de graduación, que ustedes tengan una nota bastante alta, una nota en el cual muchas de las veces dentro del proceso educativo, dentro de las estructuras legales del Ministerio de Educación, incluso pueden llegar y al final incluso a exonerarse en la última etapa, no dar el examen final para el proceso de graduación, pero ya todo depende. Todo es un proceso que va desde el inicio, que va desde las bases mismas hasta el último nivel. Así es que por favor, sigan adelante. Felicitaciones por este primer logro que ustedes han alcanzado, esta primera unidad bastante buena, excelente por decirlo de otra manera, que ustedes han desarrollado en esta etapa. Iniciamos el desarrollo, arrancamos a partir de este momento, arrancamos la unidad número 2 de este proceso educativo, y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 2, vocabulary. Estamos en el tema número 1, los verbos más usados en inglés son el tema que nosotros vamos a tratar durante este proceso educativo. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para esta semana? Tienen algo bastante pequeño que ustedes deben hacer. Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, en la hoja de trabajo, conjuga el verbo to ask, que se traduce al español preguntar. Obviamente este to ask, ustedes tienen que conjugarle con todos los pronombres personales.
I, you, he, she, it, we, you y they. Y nosotros ya vamos a ver en el desarrollo de la clase cómo están estructurados, porque prácticamente, si ustedes se dan cuenta, al revisar el material de apoyo, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? De cierta manera, simplemente copiar. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer adicional a esto? Una vez que ustedes han conjugado, por ejemplo, este primer verbo que es el to ask, ustedes también tienen que traducirlo al español. ¿Qué significa cada uno de ellos? Eso es facilito de hacer. La siguiente dice conjuga el verbo to tell, que significa decir. La siguiente conjuga el verbo to give, que significa dar. Y el siguiente conjuga el verbo to come, que significa venir. Entonces, ustedes tienen 4 verbos que ustedes tienen que conjugar, obviamente, en la estructura, con cada uno de los pronombres personales, estructurales. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, por favor, no pueden presentar mixtos, no pueden presentar hechos en otras, a computadora, por ejemplo. Hay otros compañeros que por ahí vi, no creo que es de este curso, no estoy bien, que hace mitad a computadora y mitad a mano, no está permitido. Todo tiene que ser 100% hecho a mano, todas las actividades. La rotulación de la hoja es fundamental, cumplan como se les solicita. Ustedes tienen aquí el formato, tienen la estructura de la rotulación de su hojita en la parte superior donde van a desarrollar su tarea y a continuación desarrollan el contenido de la tarea, nada más. En función al contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para los recursos de plataforma. Estamos ya en la unidad número 2 con el tema los verbos más usados en inglés correspondientes a esta primera semana de la unidad 2 de fecha 1 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 1 de abril, eso quiere decir desde hoy. La fecha límite de entrega es el 30 de abril. Tienen todo un mes, pero no se dejen recargar hasta el final, porque no solo son mis tareas, son tareas de otras asignaturas más, así que por favor, aprovechen que es pequeñito, aprovechen que de pronto solo tienen que copiar, tienen que revisar, háganlo rápido y preséntenlo bien. La fecha límite de entrega el 30 de abril, la fecha de publicación de la calificación el 5 de mayo del 2024. Esas son las actividades, los tiempos que ustedes tienen para presentar esta tarea correspondientes a esta primera semana de la unidad número 2. Una vez que nosotros se les ha proporcionado la información pertinente en función de esta primera actividad, pasamos a la explicación del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ver los verbos más usados en inglés. ¿Sabías que la lengua inglesa tiene alrededor de 750,000 palabras con distintos significados según el diccionario de la lengua inglesa de Oxford? Esos son muchas palabras para cualquier persona, pero que no, obviamente, no tienen que sentirse desmerecidos. Un 20% de esas palabras no se usan en la actualidad y realmente solo necesitan aprender los que más se utilizan dentro del idioma, los que son más utilizados. La mejor estrategia es dividir el vocabulario en pequeñas porciones que sean fáciles de digerir, eso quiere decir fáciles de aprender, como lo que nosotros tenemos a continuación. A continuación te presentamos por orden de frecuencia de uso de verbos en el presente simple. Eso quiere decir en acciones en las que nosotros realizamos en ese momento, acompañados de ejemplos tomados de conversaciones cotidianas que podrían utilizarse. Entonces nosotros tenemos, y similar a esto, lo que ustedes tienen que hacer de los 4 verbos que ustedes tienen que conjugar. Por ejemplo, tenemos el más fácil, el verbo to be. El verbo to be se traduce al español como ser o estar, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos la siguiente estructura. En primera instancia, nosotros podemos ver, tenemos los pronombres personales. Tenemos I, you, tenemos he, tenemos she, tenemos it, we. No se repite you, pero obviamente sí es necesario que se repita. Y por último tenemos they. De esta parte nosotros tenemos que aprender a identificar de los pronombres personales que nosotros, obviamente, cuáles pertenecen al singular y cuáles pertenecen al plural. Los que pertenecen al singular son justamente los que acabo de marcarles y corresponden al singular. Cuando estamos hablando de una sola persona, de una sola cosa, de un solo animal, corresponde I, you, he, she, it. Esos pertenecen al singular. Mientras que al plural pertenecen los 2 restantes, obviamente más la segunda forma del you, de tal manera que sería we, faltaría aquí el you y completaríamos el they. Son 3 que pertenecen al plural.
¿Por qué al plural? Porque van a estar siempre acompañados de sustantivos en plural, que hablen de varias cosas. Dentro de eso, de estas características, nosotros tenemos que aprender a identificar las estructuras de conjugación por tiempo y persona. Por ejemplo, el I es la primera persona. ¿Por qué es la primera persona I? Porque estoy hablando de mí mismo, porque digo yo. Yo soy. Si me ayudan apagando por ahí un micrófono que se encuentre encendido. Entonces, les había dicho que I es la primera persona. ¿Por qué es la primera persona? Porque estoy hablando de mí mismo. Estoy hablando acerca de mi persona. Puedo decir, yo soy alto, yo soy inteligente, yo soy el dueño de esa casa, yo soy el dueño del auto, qué sé yo. Estoy hablando de mi persona. La segunda persona corresponde a you, porque ya no estoy hablando de mi persona, estoy hablando de una persona segunda que obviamente está relativamente cerca al hablar. Por ejemplo, yo digo, tú eres estudiante, tú estás dentro de tu casa, tú, tú comes un pie, por ejemplo. Entonces yo estoy hablando ya de una segunda persona. Y para la tercera persona tienen tres formas dentro del inglés. Para la tercera persona, obviamente se determina género y obviamente también se determina cosas. Se hace una diferencia entre personas y cosas. Por ejemplo, la primera, he, que corresponde para el sexo masculino. Cuando yo estoy hablando con un hombre, yo le digo, por ejemplo, yo puedo decir, he is a taxi driver, por ejemplo. Yo le digo, él es un taxista, es un chofer de taxi. Entonces, pero estoy hablando de qué? Estoy hablando del sexo masculino. Pero si yo quiero hablar del sexo femenino, si estoy hablando con una chica, yo utilizo el she. Yo le digo, she is a nurse. Ella es enfermera, por ejemplo. Entonces yo estoy hablando ya con una persona de sexo femenino. Y el it, que es la tercera persona, la tercera forma de la tercera persona de los pronombres personales, en singular, este me permite determinar cosas, me permite mencionar animales y sustantivos incontables. Eso me permite hacer el it. Por ejemplo, yo puedo hacer una pregunta, una question. Eh, mm, por ejemplo, permítame un segundito. Ya, continuamos. Eso les estaba mencionando que este it nos permite determinar a cosas, nos permite determinar animales y nos permite determinar a sustantivos incontables. Entonces hay que hacer una diferencia. Cuando nosotros utilizamos it, nosotros no podemos referirnos a una persona, por ejemplo. Estaría mal utilizado esta determinación. Entonces, eso en cuanto a la tercera persona de la tercera forma de la tercera persona de los pronombres personales en singular. De ahí pasamos igual, a las personas, al tiempo de personas de conjugación en el plural. We corresponde a la primera persona, luego vendría you pluralizado, y luego vendría they. We es la primera persona, you la segunda persona del plural y they la tercera persona del plural. Entonces ahí nosotros tenemos la clasificación, cómo nosotros podemos identificar, obviamente para poderlos utilizar dentro de una oración, poder hacer oraciones sencillas, oraciones simples dentro del idioma. Cada uno de ellos, cuando hablamos del verbo to be, el verbo to be tiene tres auxiliares verbales. Estos auxiliares verbales van a estar siempre acompañados para darle sentido a la oración, para darle, en este caso, el verbo, que es lo que determina, es la acción que va a desarrollar el sujeto dentro de la oración. Entonces, en inglés existen tres auxiliares verbales del verbo to be, que se traduce al español como solo estar. Tenemos am, tenemos are y tenemos is. Aquí hay que diferenciar.
El am solo se utiliza con la primera persona, no hay más, no se lo utiliza con más. Mientras que con el ar y con el is hay que tener un poco de cuidado, hay que saber identificar qué sustantivo nos va a acompañar. Cuando yo utilizo ar, el sustantivo que va a acompañar va a estar pluralizado. Mientras si yo utilizo el auxiliar verbal is, va a estar en singular, va a estar solo mencionando a un solo objeto, cosa o animal. Y obviamente, pero si utilizo ar, ahí obviamente voy a hablar, o el sustantivo va a estar en plural, va a estar hablando de varias cosas. Entonces, esas son las características. Y de tal manera que quedaría la conjugación tanto de los pronombres personales con el verbo to be de la siguiente manera. I am, que se traduce al español como yo soy, yo estoy. Entonces, I por sí solito significa yo. Am, que se traduce como ser o estar. Entonces, ahí nosotros podemos identificar la traducción de I am, significa yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está. She is, Elia es, Elia está. It is, esto es, esto está. We are, nosotros somos, nosotros estamos. El you are pluralizado, ustedes son, ustedes están. Y they are, ellos son, ellos están. Entonces aquí nosotros tenemos esta primera conjugación y similar a todo este ejercicio es lo que ustedes tienen que hacer. Obviamente lo que ustedes tienen que hacer con los 4 verbos que ustedes tienen que conjugar en su tarea, similar a esto. Obviamente tienen que seguir desarrollando. Ahora con ejemplos, vamos a ver, por ejemplo, en oraciones, por ejemplo, tenemos I am, who I am, que es lo que prácticamente es una frase coloquial, una frase exclamativa podría ser. I am who I am, que significa soy quien soy. Eso se traduce esta frase, I am who I am. La siguiente determina el lugar donde se encuentra. Dice, I am at home. I am at home. Estoy en casa. Entonces, ahí ustedes pueden desarrollar una serie de oraciones utilizando cualquiera de las formas que nosotros hemos visto en esta primera etapa con el verbo ser o estar o el verbo to be. Pasamos al siguiente verbo, que es el to have. To have se traduce como tener. Igual nosotros vamos a conjugarlos con cada uno de los pronombres personales que ya hemos visto y que obviamente tienen aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a conjugarle con have, que es tener. Obviamente para identificar especialmente en las etapas de la tercera persona del singular de los pronombres personales, obviamente este verbo sufre una variación para obviamente hacerle conjugable. Puede ser have, y obviamente para las 3 formas, has. Vamos a ver, I have, que significa yo tengo, you have, tú tienes, he has, él tiene, she has, ella tiene, it has, esto tiene, referido a cosas, animales o sustantivos incontables. We have, nosotros tenemos. Si es que estuviera aquí este you have en la segunda persona del plural, sería ustedes tienen y they have, ellos tienen. Y de esa manera se conjuga también el to have, obviamente con cada uno de los pronombres personales. Dentro de los ejemplos, tenemos she has everything here desires. Dice, ella tiene todo lo que su corazón desea. Ahí obviamente igual, una frase bastante interesante. Pasamos al siguiente verbo, el más utilizado, que es to do. Do, obviamente, se traduce al español como hacer. Y obviamente igual, tiene estas 2 formas, tiene este verbo, tiene el do y tiene el das. Y obviamente vamos a ver igual cómo se conjuga. Siempre va a haber una variación con el do, obviamente en las 3 formas de la tercera persona, que es con he, she, it. Ahí cambia, obviamente, y se transforma en das. El primero, I do, que significa yo hago, o hago simplemente, y hemos de ver cuál es esta estructura. Muchas de las veces es repetitivo traducirle directo desde el pronombre.
simplemente se va, ya en oraciones, se traduce directamente sobre el verbo y esa estructura gramatical nosotros debemos de ver en clases posteriores. En esta clase, para que ustedes se vayan dando cuenta, obviamente lo vamos a hacer de forma literal y tenemos I do, que significa yo hago, you do, tú haces, he does, él hace, she does, ella hace, it does, esto hace, we do, nosotros hacemos, you do, ustedes hacen, y they do, ellos hacen. Por ejemplo, tenemos las oraciones do one, I say, not one, I do. ¿Qué significa esto? Haz lo que te digo, no lo que hago. Eso es lo que trata de determinar esta oración. Pasemos al siguiente verbo, que es to say que es decir. Obviamente, igual. En este caso, dentro del accidente verbal, para poderle conjugar, para las tres personas las tres formas, perdón, de la tercera persona de los pronombres personales, ¿qué es lo que hacemos a este verbo say? Simplemente le agregamos una S al final a forma de pluralización para poderlo conjugar, para poderlo igual mencionar, para poderle vocalizar. Y de esta manera quedaría la estructura en cuanto a su conjugación. Si yo digo I say, significa yo digo, you say, tú dices, he says, él dice, she says, ella dice, it says, esto dice, we say, nosotros decimos, y they say, ellos dicen. Ahí tenemos la conjugación en cuanto al verbo to say. En cuanto a la oración, al ejemplo donde se aplicaría el verbo say, dice, you say the most fascinating thing, really. Dice, siempre dices cosas increíbles, de verdad. Entonces, prácticamente ahí nosotros podemos utilizar, vemos cómo se utiliza la determinación del verbo say. Obviamente, en este caso con you. En este caso estoy hablando de tú. Y si ustedes ven el momento de la traducción, vuelvo y repito, ¿dónde recae la traducción? Directamente en el verbo. Y yo no digo tú siempre dices, simplemente digo directo, siempre dices. Entonces, este you prácticamente pasa por desapercibido en el momento de la traducción y obviamente solo por efectos gramaticales de escritura, obviamente se les estructura de esa manera. Vamos al siguiente que es to get que es obtener y tenemos igual, como sucedió con say, acá simplemente se le agrega una S a las tres formas de la tercera persona y con eso nosotros podemos conjugar. Y tenemos I get, que significa yo obtengo, you get, tú obtienes, he gets, él obtiene, she gets, él obtiene, it get, esto obtiene, we get, nosotros obtenemos y they get, ellos obtienen. Ahí tenemos la traducción de cada uno de ellos. Dentro de los ejemplos que podemos mencionar, dice, I get good marks because I study a lot. Dice, saco, en este caso, buenas notas porque estudio mucho. Eso, obviamente, determina esa oración. Entonces, en este caso, también se puede determinar cómo obtener, ¿no es cierto? Obtengo, dice saco, obtener o saco. Tiene esa estructura, saco buenas notas porque estudio mucho. To get se combina con muchas preposiciones para crear formas verbales con nuevos significados. Hay que tener cuidado porque al utilizarlo, obviamente con preposiciones y al ubicarse en determinadas posiciones dentro de la oración, este get va a cambiar bastante, va a cambiar su significado. Por ejemplo, tenemos if you get up really, early, you get too many things. Significa si te levantas temprano, te dará tiempo a hacer muchas cosas. Entonces ahí tenemos otra determinación en cuanto a la utilización. Y estas estructuras gramaticales nosotros ya igual hemos de ver en las siguientes clases. Vamos al siguiente verbo que es to make, hacer. I make, yo hago. You make, tú haces. He makes, igual. Estas tres estructuras simplemente se agrega una S al final para poderlas estructurar, para poderlas conjugar. Entonces, you make, tú haces, he makes, él hace, she makes, ella hace, it make, esto hace, we make, nosotros hacemos, y they make, ellos hacen. Ahí tenemos la conjugación igual a traducción. Tenemos, como ejemplo, tenemos you make me feel like dancing.
screaming out loud. Haces que me den ganas de bailar y gritar, dice. Entonces, obviamente, de acuerdo a alguna determinación que haga, le hace sentir, le hace vibrar. Eso quiere traducir ese tipo de oraciones. You make me feel like dancing, screaming out loud. Vamos al siguiente verbo, que es to go. Go es ir. Go se determina cuando una persona va a salir de un lugar, irse, marcharse de un determinado lugar. I significa to go, ir. Por ejemplo, I go, que significa yo voy. You go, tú vas. He goes, igual, aquí tiene un accidente verbal y obviamente se agrega ES en este caso para poderlo conjugar. Si ustedes ven solo en estas tres formas de los pronombres personales, tanto he, she, it, ahí se le agrega ES al final para poderlo conjugar y obviamente que tenga sentido al momento de la traducción. Tenemos I go, yo voy, you go, tú vas, he goes, él va, she goes, ella va, it goes, esto va, we go, nosotros vamos, they go, ellos van. Por ejemplo, tenemos I go to my psychiatrist 3 times a week. Dice, voy al psiquiatra 3 veces a la semana. I go to my psychiatrist 3 times a week. Entonces ahí tenemos, voy al psiquiatra 3 veces a la semana. Podemos utilizar con cualquiera de las formas, pueden hacer cualquier oración que ustedes deseen como una forma de, obviamente, de práctica, practice, una práctica que ustedes puedan desarrollar en sus hogares. Tenemos el siguiente verbo más utilizado que es to know, que es saber o conocer. De esa manera se traduciría I know, yo sé, yo conozco, you know, tú sabes, tú conoces, he know. Igual aquí tenemos con una S al final para poderlos estructurar dentro de la conjugación. Obviamente tenemos he knows, que significa él sabe o él conoce. She knows, ella sabe, ella conoce. It knows, esto sabe, esto conoce. We know, nosotros sabemos, pero si no, nosotros sabemos, nosotros conocemos. They know, ellos saben o ellos conocen. Ahí tenemos la conjugación. En cuanto a la oración ejemplo que podemos utilizar, que tenemos como base para poder identificar cómo se utiliza, tenemos I know everything about the history of France. Dice, lo sé todo sobre la historia de Francia. Entonces ahí tienen la utilización dentro de la siguiente oración. Vamos al siguiente, que es tomar. To take. To take, este verbo take, que se traduce como tomar. Tenemos I take, yo tomo. You take, tú tomas. He takes, igual con una S al final, solo estas tres formas. He, she, it. He take, él toma. She takes, ella toma. It takes, esto toma. We take, nosotros tomamos. Y they take, ellos toman. Dentro de la oración tenemos this is a ideal, take it or leave it. Dice, este es el trato, lo tomas o lo dejas. Entonces ahí tenemos una identificación, igual es una frase exclamativa. This is the ideal, take it or leave it. Este es el trato, lo tomas o lo dejas. Vamos al siguiente verbo. El siguiente verbo es to see que se traduce en ver. Sí significa observar, significa ver. Entonces yo digo I see se traduce como yo veo. You see, tú ves. He sees, igual, solo se agrega una S al final en este verbo para la conjugación. He sees, él ve. She sees, ella ve. It sees, esto ve. We see, nosotros vemos. Y they see, ellos ven. Por ejemplo, tenemos igual, aquí tenemos con el verbo can, que se traduce como poder. I can see what this is all about. Dice, puedo ver de qué se trata todo esto. Igual una frase exclamativa. I can see what this is all about. Entonces aquí tenemos la utilización, obviamente, del verbo see, que significa ver. Obviamente tenemos con otro verbo adicional, que en este caso es can, que significa poder, puede. Entonces ahí vamos a ver igual en otras estructuras gramaticales más adelante que seguiremos viendo, vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos.
Pasamos al siguiente verbo que es to come. To come es venir. Y dentro de ellos tenemos I come, yo vengo, you come, tú vienes, he comes. Obviamente ya saben, con la pluralización tienen que tener muy en cuenta porque obviamente los verbos van a variar de uno a otro. Entonces, en este caso tenemos he comes, que significa él viene, she comes, ella viene, it come, esto viene, we come, nosotros venimos, y they come, ellos vienen. Tenemos el ejemplo, tenemos they double his burger. It comes with may, cook and freeze on the menu. Dice la hamburguesa doble, viene con mayonesa, Coca-Cola y patatas fritas. Eso viene dentro del menú. Eso significa esta oración compuesta, es una oración estructurada. Tenemos la siguiente, que es to think. To think, que significa pensar. Think, pensar. I think, pienso, directo. ¿Para qué decir yo pienso? Directo, pues la traducción sería pienso, solo para la primera persona, para no estar repitiendo ahí mismo. La siguiente, you think, ahí sí, tú piensas. He thinks, con ese al final, las tres formas ya saben. He thinks, él piensa. She thinks, ella piensa. It thinks, esto piensa. We thinks, nosotros pensamos. They think, ellos piensan. Tenemos la oración, I doubt I had seen a shooting star. Pensé que había visto una estrella fugaz, dice. Entonces ahí tenemos, en este caso tenemos thought, que es obviamente una traducción en pasado, la forma del pasado del think, y nosotros ya hemos de ver. Tenemos thought, la utilización, que viene a ser el pasado de think. Entonces ahí, obviamente, este accidente verbal, nosotros igual cuando vayamos topando cada uno de los verbos y la utilización, los accidentes gramaticales que tienen cada uno de ellos dentro de la materia de inglés, nosotros debemos seguir viendo y analizando. Vamos al siguiente, que es to look, que significa mirar. Diferente, sí, es ver. Look es mirar, es otra cosa diferente. Ojo con eso. Hay diferenciación entre el uno y el otro en cuanto a su utilización gramatical. I look, veo, directamente, para decir yo veo, simplemente digo veo. You look, ahí sí digo tú ves. He looks, él ve. She looks, ella ve. It looks, esto ve. We look, nosotros vemos. Y they look, ellos ven. Dentro de ellos tenemos look outside. It is raining again. Dice mira afuera. Está lloviendo otra vez. Entonces look outside. Entonces mira afuera, está haciendo una exclamación. It is raining again. Está lloviendo otra vez. Cuando hablamos de look, mirar. Vamos al siguiente, to want. To want, que es querer. I want, quiero. ¿Para qué decir yo quiero? Simplemente yo digo quiero, solo en la primera persona. You want, ahí sí. Tú quieres. He wants, él quiere. She wants, ella quiere. It wants, esto quiere. We want, nosotros queremos. They want, ellos quieren. En cuanto a la oración, al ejemplo que podemos utilizar con estos, tenemos I want it all and I want it now. Dice lo quiero todo y lo quiero ahora. Es una frase exclamativa. Vamos al siguiente, to give, que significa dar. I give, doy. You give, tú das. He gives, él da. Igual ustedes pueden observar, ya saben, tienen que observar en las tres formas. He gives, él da. She gives, ella da. It gives, esto da. We give, nosotros damos. Y they give, ellos dan. Ejemplo, I am going to give you some tips. Dice, te voy a dar algunos consejos. Eso significa esa traducción. I am going to give you some tips. Vamos al siguiente verbo, que en este caso es to use. Use es usar. I use, uso. Ya no digo yo uso, sino digo directamente. Uso. You use, que significa tú usas. He uses. Obviamente, ustedes tienen que observar igual en las tres formas la pluralización, una forma de pluralización que se hace a los verbos para poderlos conjugar. He uses, que significa él usa. She uses, ella usa. It uses, esto usa. We use, nosotros usamos. Y they use, ellos usan. Dentro de los ejemplos tenemos at this restaurant, they use the fitness ingredients.
Dice, en este restaurante usan los mejores ingredientes. Ahí pueden utilizar. Entonces, ya saben dónde utilizan use. They use. Obviamente, usan, que están hablando en plural. Entonces, ahí correctamente estoy hablando o utilizando la conjugación con they. Vamos al siguiente, to find, y el último, que tienen algunos más, pero obviamente esos por razones del tiempo, ustedes ya los recibirán en casa. Tenemos find, que significa encontrar. Llegamos a la parte final de nuestra clase. Tenemos I find, encuentro. You find, tú encuentras. He finds, él encuentra. She finds, él encuentra. It finds, esto encuentra. We find, nosotros encontramos. They find, ellos encuentran. Y tenemos la siguiente que es she always finds a good excuse. Ella siempre encuentra una buena excusa, dice. Entonces, she always finds. Entonces, igual tenemos obviamente con she, si ustedes pueden observar, tenemos she. Y tenemos finds. Finds en cuanto a la conjugación. Si nosotros regresamos aquí, tenemos she finds. Correcta la utilización. Obviamente tenemos con este tipo de estructura gramatical, tenemos always. She always finds a good excuse. Y obviamente se queda pendiente to tell, que ustedes ya lo pueden utilizar, to ask, y por último to work, que es trabajar. Esos son los 3 verbos que obviamente por el tiempo ya no podemos continuar explicándoles, pero ustedes ya saben cómo ustedes tienen que desarrollar esta estructura. Similar a este proceso de conjugación que hemos visto con todos los pronombres personales, I, you, he, she, it, we, you y they, ustedes tienen que hacer los 4 verbos que ustedes tienen para conjugar, algo sumamente facilito, obviamente con su translate, que es la traducción, que tienen que hacer la parte inglesa y también la traducción al español. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para la presente semana como tarea. Señores y señores, llegamos a la parte final de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una excelente noche. Cualquier actividad, cualquier duda que tengan en relación a sus calificaciones, ustedes el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, se pueden comunicar conmigo y cualquier duda estaré para resolverles. Señores y señores, una feliz noche.